Buenas tardes con todos. Este es el proyecto número 2. Vamos a hablar del árbol de decisiones, para lo cual vamos a dirigirnos a la teoría en la que vamos a explicar qué es el árbol de decisiones, para qué nos sirve. Un árbol de decisiones, en síntesis, es una herramienta informática que nos permite facilitar la toma de decisiones al momento de realizar determinados actos en una empresa. Este programa lo que nos permite es mejorar o optimizar el tiempo para realizar una decisión. Entonces, aquí podemos ver en la parte teórica una pequeña reseña histórica de donde nace el árbol de decisiones. Este árbol se creó por el ingeniero Herbert Simon, quien utilizó como base para explicar el comportamiento humano en las organizaciones. La teoría del comportamiento concibe la organización como un sistema de decisiones en el cual cada persona participa racional y consistentemente, escogiendo y tomando decisiones individuales relacionadas con alternativas más o menos racionales del comportamiento. Por tanto, la organización está llena de decisiones y acciones. Entonces, ¿qué es una toma de decisiones? La toma de decisiones es fundamental para el organismo y la conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios para el control y permite la coherencia en los sistemas, el proceso mediante el cual se realiza una elección entre alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. Estas se pueden presentar en diferentes contextos: nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, utilizando metodologías cuantitativas que brindan la administración. Es decir, en todo momento se toman decisiones. La diferencia entre cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. Entonces, ¿qué es un árbol de decisiones? Un árbol de decisiones es un modelo de predicción utilizado en diversos ámbitos, que van desde la inteligencia artificial hasta la economía. Dado un conjunto de datos, se fabrican diagramas de construcciones lógicas muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva para la resolución de un problema. ¿Por qué es importante? Para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un problema para así poder darle solución al mismo. En algunos casos, pues, por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente. Pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala decisión o de una buena elección pueden tener repercusiones en la vida. Y si en un contexto laboral, en el éxito o fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad, información y para resolver un problema. Nosotros nos hemos planteado un ejercicio práctico en el que se determina que hay una empresa que decide realizar inversiones. Como ustedes saben, las empresas están estructuradas por dos partes muy importantes dentro de la organización, como es la parte de la inversión y el financiamiento. ¿Con qué propósito se hace eso dentro de una organización? Las inversiones que se realizan y el financiamiento que se hace para realizar esas inversiones se hacen con el motivo de hacer crecer la organización y por ende tener mayores utilidades, mayor rendimiento, mayor captación de mercado. Por lo tanto, la toma de decisiones para una buena inversión es la clave para que esta inversión tenga éxito o un fracaso. Esta herramienta de Excel nos permite hacer justamente eso. Entonces, esta empresa decide realizar inversiones en acciones y bonos, pero no saben cuál será la rentabilidad en un periodo de corto plazo, mediano y largo, para lo cual contratan un ingeniero en finanzas que les puede proporcionar estos datos. Este ingeniero les proporciona la siguiente información. Entonces, el objetivo del ejercicio es, con la ayuda de un árbol de decisiones, plantear una solución para que la empresa inversionista tome la mejor decisión para invertir en bonos y acciones. El monto que dispone para la inversión es de $130.000. Entonces, aquí vemos los datos. Las condiciones de la inversión son las siguientes. Las acciones tienen tasas de interés indeterminables debido a las fluctuaciones y
las inestabilidades del mercado. Ya, los bonos tienen una tasa de interés determinable del 10% con respecto al país. La condición para los depósitos bancarios, si desea hacer inversiones en bancos, es determinable del 3%. Entonces aquí el ingeniero en finanzas calcula el rendimiento para los periodos requeridos por la empresa. Para los bonos decide tener un rendimiento de $9.000 en el primer año o a corto plazo. A mediano plazo tiene una rentabilidad, un rendimiento de $26.000 y a largo plazo tiene un rendimiento de $160.000. De igual forma en acciones tiene a corto plazo un rendimiento de $300.000, pero el ingeniero en finanzas le dice que para el mediano plazo va a tener una pérdida de $400.000 en una proyección que él determinó. Pero luego le designa que para el largo plazo va a tener una rentabilidad de $600.000. El riesgo de que suceda aquello es del 40% a corto plazo, del 25% a mediano y del 35% a largo plazo. Entonces, como primera parte vamos a hacer un árbol de decisiones basado simplemente en las acciones y los bonos. De igual forma podríamos realizar el árbol de decisiones. ¿Qué pasaría si no decide invertir en acciones sino en invertir en la banca privada? Sería más rentable que en vez de que esta empresa invierta en bonos, mejor deposite su dinero en un banco y empiece a ganar utilidades. Entonces, para lo cual vamos a dirigirnos a la barra de complementos. Vamos a poner la herramienta decisión de árbol de decisiones y esperamos a que cargue. En esta pantalla lo que nos muestra es un menú de trabajo en el que, de igual forma que Excel tiene archivo, editar, retroceder, que son la barra de opciones o de herramientas. Para el caso práctico vamos a utilizar lo que es insertar opciones, que para nuestro caso es la decisión que se espera obtener, que sería el rendimiento. Insertar incertidumbre, que serían nuestras inversiones que vamos a realizar, cuál es más probable, y insertar terminal, que en nuestro caso serían los tiempos, que sería corto, mediano y largo plazo. Entonces vamos a insertar nuestras inversiones, sería inversiones en bonos, inversiones en acciones. Para cada una de ellos vamos a determinar a corto, mediano y largo plazo. Largo plazo. Luego vamos a trabajar primero con los bonos. Damos doble clic y el nombre sería bonos. La probabilidad de que suceda a corto plazo es del 40%, a mediano del 25% y a largo plazo es del 35%. Ponemos aceptar. Como podemos evidenciar, tenemos las probabilidades por cada periodo, que sería al final de cuentas el riesgo que va a tener en cada tiempo designado. Asignamos el nombre corto plazo, a corto plazo, con un monto de $9.000. A mediano plazo, con un monto de $26.000, y a largo plazo con un monto de $160.000. De igual forma trabajamos con las acciones con una probabilidad de 40% a corto plazo, 25% a mediano y 35% a largo plazo. Aceptamos, asignamos a corto plazo. El rendimiento monetario es de $300.000. A mediano plazo
tendrá una pérdida de menos $400.000 y a largo plazo va a tener una rentabilidad de 600.000. Entonces, ¿qué pasaría si dice, pero yo también quiero saber qué pasaría si yo decido invertir en la banca? Entonces igual podemos crear un nuevo tipo de decisión. Y esta va a ser inversión en banco. Vamos a comparar primero la decisión en inversiones en bonos y en acciones. Ya. Entonces, una vez realizado el gráfico, procedemos a la barra de opciones y la herramienta calcular. En este menú de opciones nos sale ejecutar opciones. Vamos a seleccionar ejecutar la simulación, ejecutar la gráfica en vivo en la tabla del árbol de forma lenta, actualizar los pagos de los nodos terminales desde Excel y vamos a resaltar la trayectoria con el valor máximo, con la decisión óptima y ponemos ejecutar. Como podemos ver, el árbol nos muestra una decisión en acciones, ya que vamos a obtener un valor de rendimiento monetario de $230.000 con respecto a $66.100 en bono. Entonces la decisión más óptima para la empresa sería invertir en acciones, pero este complemento también nos permite determinar un análisis más profundo. Entonces para ello vamos a hacer un análisis de sensibilidad. ¿En qué consiste un análisis de sensibilidad? Aquí el programa nos da el significado. El análisis de sensibilidad sobre la entrada de la probabilidad es realizada para determinar su impacto sobre los valores de la trayectoria de decisión. Primero se selecciona un nodo de decisión para analizar abajo. Después selecciona un evento de probabilidad para probar desde esta lista. Si existen múltiples eventos de incertidumbre con probabilidades idénticas, entonces esto se puede analizar independientemente al mismo tiempo. Aquí nos da los pasos para realizar el análisis. Primero seleccionamos una o más trayectorias de la decisión desde la lista para analizar. Entonces, en síntesis, el análisis de sensibilidad lo que nos permite es hacer un análisis más detallado de la inversión, si la decisión general es correcta o no. Por ejemplo, digamos, generalmente dice que se debe invertir en acciones, pero la empresa está en condiciones de baja liquidez, en la cual dice, perfecto, si yo decido invertir en este momento en acciones, ¿cómo van a ser mis rendimientos sobre las acciones al corto plazo? ¿Será mejor invertir a corto plazo en acciones o en bonos? Entonces, para lo cual vamos a designar primero al nodo de la decisión, serían acciones, y las incertidumbres, que sería a corto plazo. Con el índice de probabilidad del 40%, ponemos calcular y vemos que en acciones nos sale el gráfico de la sensibilidad. Este gráfico nos designa que tiene la interpretación gráfica sería que es una gráfica con una gráfica de exponente cero lineal, en la que se designa que tiene una pendiente constante positiva hacia la derecha. Esto representa que es directamente proporcional, las probabilidades de la inversión son directamente proporcionales a la rentabilidad. Eso quiere decir que va a ser de una buena decisión invertir en acciones a corto plazo. Ahora veamos qué pasaría si decide invertir en bonos a corto plazo. Podemos ver que el análisis de la gráfica determina que tiene una pendiente constante negativa,
que tiene una trayectoria inversamente proporcional entre la probabilidad de inversión y la rentabilidad empresarial, para lo cual no es buena decisión invertir a corto plazo en acciones, en bonos. Pero veamos qué pasa si yo decido invertir a mediano plazo. De igual forma, la inversión en bonos no es la mejor decisión, mediante que acciones a mediano plazo también van a ser malas invertir a mediano plazo las acciones, ya que vamos a tener una pérdida de $400.000 y por lo tanto no es buena decisión realizar una inversión a mediano plazo. Entonces, en términos generales, el inversionista, si está en bajo de liquidez, lo que debería realizar es una inversión a corto plazo en acciones. Espero que les haya agradado el video y eso es todo por hoy. Y ahorita no se borra.